Y ya tenemos invitado, un lujo para nosotros, el señor Guillermo Fontana. Guille, ¿cómo andás? Buen día. Bienvenido a Gente Sin Fin. Gracias. Che, bueno, estábamos hablando fuera del aire de un personaje, vamos a hablar un poco también de vos, pero un personaje interesante, vamos a decir la palabra interesante, el señor Juan Grela. Verdaderamente más que interesante porque es uno de los artistas modernos más relevantes de la ciudad, yo digo unos portentos del modernismo, pero que produce una obra que no solo interpela al público que fue su contemporáneo, sino al público del presente, o sea, interpela a un público contemporáneo, eso es lo notable. O sea que es una obra que tiene una actualidad verdaderamente insólita, ¿no? Porque es sumamente rigurosa, pero al mismo tiempo tiene una frescura de ejecución muy próxima a lo que es la obra del vanguardismo histórico. O sea, vos mirás un collage de Grela y es como si mirás un collage cubista o constructivista o surrealista o dadaísta. Sí. Es decir, tiene esa rusticidad propia de la obra de vanguardia. La obra de vanguardia no es prolija, no debe ser prolija. Es justamente una idea que se pone en acto con una inmediatez increíble, y así operaba Grela. Te consulto la época de la obra. Bueno, estas obras fueron ejecutadas entre 1987 y 1992, que es el año de su muerte. Sí, o sea que es obra póstuma. Claro. Pero que esta irrupción del collage, porque justamente se trata de collage inéditos en la obra de Juan Grela, se produce alrededor de 1975. Ya grande, digamos. Ya grande, cuando él está trabajando en lo que sería la última torsión en su vida artística, que es cuando introduce la cuestión de la imaginación muy fuertemente. Entonces trabaja con métodos automáticos, con formas aleatorias de producir, influido por el surrealismo, el dadaísmo, la pintura fantástica, etc. Y entonces genera automatismos lineales que son formas muy voluptuosas, red de líneas que van determinando formas que él va eligiendo. Pero justamente hacia el 75 esas formas tan voluptuosas, tan orgánicas, se ven como interceptadas por el uso de papeles pegados que le empiezan a introducir una geometría, pero una geometría libre. Entonces te da una mezcla, una cosa muy ecléctica entre organicidad y geometría. Él tiene una vida artística muy compleja y muy larga, que parte de los años 30 con Berni y llega a los 90. Él tiene una obra inicial que es de un realismo moderno, que digamos tiene la utopía de un hombre nuevo y de una nueva sociedad. Después pasa a una forma de figuración abstractizante, constructivista, muy geométrica, muy ortogonal, de horizontales y verticales, donde está la utopía de un equilibrio de los opuestos. Luego pasa a esa obra imaginaria absolutamente, digamos, organicista, donde está la idea de crear una nueva naturaleza y una convivencia orgánica de los seres, y al final es un ecléctico que reúne todos esos fragmentos en una obra donde está la idea de una libertad, pero una libertad no individualista. Es John Lennon, si te pones a pensar todo lo que es un personaje absolutamente interesantísimo, nosotros lo conocimos, porque esta exposición tiene una doble curaduría, es de Adrián Armando y mía. Nosotros hemos investigado mucho la obra de Grela, lo hemos conocido en persona, lo hemos frecuentado muchísimo. Era un personaje muy interesante, un tipo que hablaba y hacía docencia permanentemente. O sea, cualquier situación era oportuna para dar una lección en torno a la forma. Claro, ¿no? Era un tipo que tenía una cultura plástica que pocas veces he visto, ¿no? Si te podía hablar en términos de color como si fuese un libro abierto, ¿no? O sea, se había leído todos los tratados de plástica, las cartas de Van Gogh, que decía que eran un tratado de color, en fin, todos los tratados que habían aparecido en los años 50, 40, además, los tenía asimiladísimos. Y el último que lee es Universalismo Constructivo de Torres García. Pero a partir de ahí, donde alienta la idea de un arte americano, de un arte nacional, porque siempre estaba esa idea dando vuelta, entra en esta fase última, que es muy, muy utópica y donde mezcla todos los fragmentos de su vida, ¿no? Un tipo que se torna muy ecléctico, muy, muy flexible, pero lo que sí mantiene es algo que está en toda su obra, que es yo diría ese carácter absolutamente desacartonado,
donde lo importante son las ideas estéticas. Esa idea está plasmada en una obra que si tienen que quedar las líneas de lápiz, quedan las líneas de lápiz, no se tapan. Es lo que Bien, decía, bien sincero. Sí, es absolutamente. Lo que le decía yo a él, cuando anoche hablaba un poco del tema del nombre también de la muestra. Decía que hasta infantil, si se quiere, cuando uno le enseña a los chicos, bueno, dibujá y sé libre y hacer lo que se te cante arriba de una hoja o en una mesa, en una pared, o donde sea, algo así. Sí, increíble. Bueno, Provocación del azar viene de un texto ligado al dadaísmo, ¿no? Que Hans Richter cuenta que Arp, en un momento de su producción, muy preocupado porque la composición no le salía, arroja los papeles al piso. Y cuando los ve en el piso, era lo que quería crear. Entonces, esa provocación del azar se convierte, digamos, en la forma de producir del collage automático Dada, que es un automatismo más físico, ¿no es cierto? A diferencia del automatismo surrealista, que es más alquímico, más de la cuestión mental. Y Grela asume las cuestiones automáticas. Él dice que la página en blanco contiene todas las formas. En verdad, ¿qué es que contiene todas las formas? Que se lanza a la página en blanco, al soporte en blanco, y lo que primero aparece lo plasma. Después aparece un automatismo lineal, digamos, trazando líneas y va eligiendo lo que le gusta. Y después, finalmente, viene este otro automatismo más mecánico, donde arroja los papeles, arroja maderas, y como caen. ¿Qué pasa con esto? Es siempre un automatismo asistido, o sea, basta mover o poner un punto para que eso se equilibre. Exacto. Digamos, ¿no? No es un automatismo brutal, sino, evidentemente, un automatismo que tiene algún punto de racionalidad operando, pero él elegía al azar los colores y con esos colores se tenía que mover. Él elegía al azar las formas y con esas formas se movía. En fin, lo que pasa es que era un tipo que tenía un saber increíble. Tenía el conocimiento de los elementos y entonces a la hora de plasmarse en el lienzo o en el soporte, él podía ir acomodándolo o dándole ese equilibrio que vos mencionabas para que la obra al verla sea armónica. Aparte, lo que tienen los collages, que tiene una textura visual muy interesante a la hora de verlo. Es verdad. Fíjate que es una obra sumamente atractiva en su rusticidad. Tiene un poder de imantación enorme porque hay, digamos, un virtuosismo de los colores, pensando que son elementos encontrados, o sea, son fragmentos de cajas, de envase, el packaging, cartas, sobres, papeles encontrados, cartones que le interesaron. Entonces algunos son multicolores, otros tienen una gama roja, una gama amarilla, una gama azul, otros son absolutamente blanco sobre blanco y otros son, digamos, acromáticos, jugando con los ocres de los cartones, los distintos ocres que tienen los cartones. Y el blanco sobre blanco es increíble porque es algo de una sofisticación, tiene que tener un manejo de lo que es la diferencia de matices para que eso sea legible, ¿no? Para que un blanco sobre un blanco, es decir, él te podía leer si ese blanco era amarillo o era azul o era un blanco naranja o era un ocre o era un verde, y si un azul era un azul que viraba al violeta o viraba a los verdes. Teoría del color incorporada al máxima potencia. Absolutamente. Quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cuáles fueron las principales influencias que él tuvo? Y segundo, él nació en San Miguel de Tucumán. Sí, en 1914. Exacto, él de muy chico vino acá a Rosario. ¿Él qué se sentía, más rosarino o más tucumano? Bueno, él es como un meditativo o un pensante artista tucumano operando en una gran ciudad, por lo menos en esta urbe del litoral. Él siempre se consideró así, era un tipo muy paciente, pero al mismo tiempo muy mental, muy reflexivo. Toda su obra está muy atravesada por una cuestión que es racional, ¿no? Sus grandes influencias, yendo al inicio de la pregunta, bueno, obviamente Berni, Spilimbergo, los grandes realistas, el realismo mágico de Frank Roque, el realismo alemán del periodo entreguerras, ¿no? Un realismo
que tiene que ver con el mundo tangible, pero siempre inmerso en lo improbable, en lo misterioso. Eso es el realismo mágico alemán, ¿no? Una cosa real pero improbable, ¿no? Sí. Siempre la cosa hundida en el misterio, en la penumbra. En la penumbra, en esa luz misteriosa, ¿no? Solemne, que es la luz del ocaso, por ejemplo. Y además en la inmovilidad, ¿no? Los objetos inmóviles. Luego viene la influencia de Van Gogh, de Gauguin, que son influencias importantes. Van Gogh creo que lo ha leído como pocos, como un tratado de pintura, como lo que realmente es, y eso le permitió adquirir un conocimiento muy grande del color. Y luego es Torres García. Torres García es un vanguardista uruguayo que vive en Europa larguísimo tiempo, en Nueva York también, y es el tipo que toma el abstractismo europeo, por ejemplo el sistema de Mondrian, de horizontales y verticales, y lo traduce en términos latinoamericanos, porque subdivide el soporte en rectángulos proporcionales y les incluye ahí símbolos universales: el hombre, la mujer, la escalera, el barco, la estrella, el compás, la regla, etc. Guerrero toma eso, toma el magisterio de Torres García y es como que lo encarna. Estructura y simbolismo. Estructura y simbolismo. Nunca más la vida va a ser diferente, va a ser lo mismo para Grell. Ahí asume a Torres García con una vehemencia verdaderamente increíble, y viene toda una serie de pinturas que lindan con lo abstracto, a pesar de haber algún elemento figurativo, y eso le permite representar el litoral en esa clave constructiva, ¿no? Que es un gesto muy, muy audaz. Tal es así que esa introducción de universalismo constructivo rompe el grupo donde estaba, que era el colectivo más famoso de su época, el grupo Litoral. Un grupo célebre, que la introducción de universalismo constructivo da lugar a unos debates encarnizados, y Grela dice: los demás no toleraban ese dibujo desnudo, abstracto, despojado, porque los aislaba de la naturaleza. Y tan libre de expresión. Absolutamente libre y al mismo tiempo estructurado, ¿no? Sí. Ese era un grupo de discusiones tremendas, porque, por ejemplo, él le decía a Gambartes: pinta una negra, pero hacelo con naranja, no con negro ni con azul, claro, y que resulte negra igual. ¿Qué quiere decir esto? Usar el naranja, controlalo, y da el sentido de oscuridad que tiene una piel oscura. Alto desafío, aparte. ¿Por qué la obra? ¿Dónde estaba la obra que no se había publicado? Bueno, esta obra estaba en la familia, la conserva la familia. Es una familia, su hijo Dante, que es músico, su nuera, Ana María Correa, que también está en la música, han conservado con mucho cariño y con mucha conciencia esta obra, ¿no? Es decir, bueno, es una familia que ha girado en torno a esa obra, ha girado en torno al arte, no al arte plástico, al arte en general, de la música, ¿no? Sí. Bueno, Dante es un compositor importante, Ana María es concertista, digamos. Entonces, bueno, la mujer de Grell era Aida Herrera, una de las grandes pintoras de Rosario. Entonces, tenía un hermano que también era... Bueno, Plácido. Era un poeta. Era poeta, era escritor, historiador, tipo que trabajó sobre el grito de Alcorta. Venía en sangre todo. Sí, era una cosa increíble. Y bueno, ellos la conservaron con mucho cariño, y Adriana, que había trabajado mucho de las cosas inéditas de Grell, armando exposiciones y demás, ve estos collages, y entonces decidimos hacer esta muestra, porque en 2014, cuando se cumplieron los 100 años, le hicimos una muestra enorme en la Fundación OSDE, que tiene un catálogo que se llama La Línea de Grela, que se puede buscar en internet, cualquiera puede acceder. Y entonces hicimos una muestra de dibujos, collage y maderas. Collage y maderas, que era lo último. El dibujo atravesaba toda la obra. Y ahora, cuando nos invitan de San Cristóbal a hacer una exposición, dijimos, bueno, vamos a mostrar los collages inéditos, pues se cumplen además, digamos, los 110 años. Son 10 años de aquella exposición, y entonces estamos en los 110 años del nacimiento de Juan. Digo, bueno, vamos a mostrar esto. Y la verdad que fue fantástico, porque yo nunca vi tanta gente reunida. ¿Cómo viene la presentación? Bueno, siempre cuando uno hace las cosas, las hace de la mejor manera posible, pero está la incógnita de vendrá gente. Eso es lo que siempre aparece. Es decir,
bueno, la idea es que la gente pueda aprovecharlo. Uno hace las cosas para la gente. Seguro. No la hace solo para sí mismo, sino lo hace pensando o en la comunidad de pares, en los especialistas, o en la comunidad en general. Nosotros siempre pensamos en un espectador múltiple que tiene distintas aproximaciones. Entonces, que ese día llegásemos a las 6:30, el jueves pasado, y estaba lleno de gente, eso fue impresionante ya. Y siguió llenándose. Sí. O sea, hubo más de 300 personas, yo creería, por lo bajo, porque se agotaron todas las piezas gráficas que había para repartir, que eran más de 200, se agotaron. O sea que hubo muchísima gente. Seguro. Y la gente seguía llegando y se quedaba. Yo creo que me atrevería a decir que hay un auge del collage. Entonces, para mí fue un punto certero que salga a la luz, sobre todo el trabajo de este gran artista que uno admira, que ha estudiado arte, o bueno, y que de repente aparezca esto, para mí fue ese boom por todos los que estamos ahí y súper interesante aparte. Es cierto, el collage es algo convocante, es algo muy atractivo, al mismo tiempo muy fresco, muy informal. Sí. Y a mí cuando veo los collages y las maderas de Grela realmente me asombra, porque él era un hombre muy grande cuando hace eso y con un estatus importante dentro del arte de la ciudad, y sigue investigando sin importarle el riesgo que eso implica, porque son actos riesgosos. Cuando vos tenés un público acostumbrado Exacto. a una obra que tiene un nivel de terminación o una imagen aceptada, hacer algo que rompe absolutamente es un gesto sumamente audaz, de una libertad enorme. Y además, que hayan quedado todavía piezas inéditas, es como decir, bueno, acá estamos ante una cantera que es infinita. Siguen apareciendo cosas y cosas que podés mostrar y que además interpelan a la gente joven. Sí. ¿No? Grela era un tipo muy próximo a la gente joven, porque en el arte de Rosario había distintos tipos de artistas. Qué sé yo, había artistas como Banzo, que era el artista de la burguesía alta. Sí. Había artistas como Pedro Giacaglia, que era un tipo como más frívolo, cierta burguesía más actualizada, y Grela tenía un público de una burguesía culta, digamos, una clase media ilustrada, intelectuales, artistas, profesionales, coleccionistas nuevos, qué sé yo, Eduardo Oliveira César, el doctor Slulittle, esos eran los coleccionistas de Grela, ¿no? Y en esas épocas era exclusivo de algunas galerías de Buenos Aires, como Rubers, que era la galería famosa en los 60, ¿no? Una galería importantísima que era toda negra, toda negra, piso, techo y paredes negras. Bueno, esa era la época geométrica de Grela cuando exponían Rubers. Pero acá realmente estamos mostrando una obra cuando él ya murió hace 30 años. Claro. Esto es notable. Entonces, Sí. que un artista fallecido tenga ese poder de convocatoria. Tremendo. Es tremendo. No lo tiene los vivos Pero viste, Rock es and una roll cosa- es eso, ¿eh? eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Nosotros lo que sí tenemos es de alguna manera una experiencia sobre el arte de Rosario como curadores. Entonces, bueno, hacemos muestras que la gente sabe que van a ser muestras que le van a dejar algo. Bien. La idea es, como curadores, obrar con mucha libertad, ser experimentales, ser audaces, dar vuelta a veces las cosas, dar vuelta el guante, digamos, pero siempre pensando que la gente pueda de algún modo entrar y serle de algún modo útil también, ¿no? Siempre pensamos en el público, ¿no? No pensamos en nosotros. Pensamos en la gente, pensamos en nosotros, que tiene que ser una cosa placentera. Seguro. Nosotros disfrutamos mucho cuando hacemos las cosas, pero también que la gente se pueda acercar, pueda aproximarse, pueda gustar de esa obra y pueda incorporarla de un modo natural, ¿no? Yo digo, de una forma prácticamente orgánica. Y decís que quedaron collage afuera todavía. ¿O? Quedaron 2034. sí, quedaron 3 que tenían un problema de conservación, Ajá. porque están sobre cartones, a Sí. veces el cartón es débil Sí. y puede tener algunas fisuras, y era peligroso manipularlos, entonces dijimos, mejor
que eso quede hasta que se restaure. Había 3 piezas que tenían un problema de conservación y una que había mostrado un colega, Rodolfo Perazzi, hace unos años atrás en el Parque de España, donde hizo una muestra que era el inédito. Así que mostramos los 33 piezas y después están los conocidos que están enmarcados, porque él los enmarcaba en unas especies de cajas. Entonces, bueno, tienen una presencia muy importante, pero en estos el desafío era cómo mostrar esta obra sin contaminaciones visuales. Porque claro, no estaba Grela para decir, bueno, esto va a tener tal o cual marco de nuevo, o va a estar así, o en tal dirección. Sí. Yo creo que se pueden mirar en cualquier dirección. Lo puedes dar vuelta. Claro, eso te iba a decir la dirección. Lo da vuelta y queda bien. Claro. Lo pone horizontal, queda bien. Lo pone vertical, queda bien. Pero por ahí algunos lo firmaba, ¿o no? Algunos están firmados y ese es un indicador de la orientación, claro. ¿no? Eso sí. Invítame al público con el lugar y el tema de hasta cuándo es, porque ya es hasta junio. Sí, es hasta el 7 de junio en la Fundación San Cristóbal. Esto hay que decirlo. La Fundación San Cristóbal ha sido de una generosidad importante para destacar, porque es una institución que tiene toda la logística como para que esta muestra puede realizarse con todos los elementos que tiene que tener, es decir, seguros, traslados, curaduría, seguridad, montaje, diseño gráfico, porque hay un libro además que está editado, un libro que es físico pero que también está en la red, ¿no? A disposición de todo el mundo. Y en este sentido San Cristóbal ha hecho su directorio, ¿no? Muy compenetrado con la labor que está llevando adelante Alfredo Cherara, que es la persona que tiene a cargo la muestra, el curador, digamos, de la sala, no de la muestra, de la sala. Sí. Y bueno, Alfredo ha llevado una tarea, adelante una tarea de renovación, ha presentado a Marta Minujín, a León Ferrari, a Luis Felipe Noé, en fin, artistas relevantes, y ahora ha tomado algunos artistas de la ciudad, Luis Rodríguez, Fabiana Imola y ahora Juan Grela. Pues esta muestra de Grela va a estar abierta hasta el 7 de junio y se puede ver en un horario habitual, por la mañana hasta el mediodía, en la Fundación San Cristóbal, en la calle Italia, esquina San Lorenzo. Y hay algo interesante. Uno puede llegar a las 9 de la noche y eso iluminado lo ves a través de las vidrieras. Hay una parte que es interna, que son los collages acromáticos, los blancos sobre blancos, los amarronados, y eso se vende adentro, hay que entrar. Pero los otros se pueden mirar de la vidriera, que eso está buenísimo. Sí. Porque bueno, el que pasa, en el momento que pasa, mira la obra, se contacta ahí y si quiere verla más detenidamente, vuelve, entra, la mira tranquilo. Y son piezas que están bajo un acrílico así, engarzados apenas con unos broches que lo sostienen. Y entonces aparece el collage desnudo, austero, tal como fue realizado, sin ninguna interferencia, ¿no? Puestos en unas pequeñas repisas, y así está la tira continua de collage, como para que la gente pueda disfrutarlos. Ahí vamos a ir. ¿Se puede ver una obra de Juan Grela en la ciudad? ¿Puede ser? El Moncholo. Sí, el Moncholo es una obra de los años 40, de la serie de Maternidades, que está pintada en un muro. Vos sabés que hay una serie de murales de Grela, pero que han tenido un destino trágico. Derrumbaron algunos, uno lo demolieron, 2 lo demolieron. 100% argento. Otro está dentro de una residencia privada, una casa de familia, y corre peligro de su conservación. Y otro, el último, al que Grela llamaba la mural, en realidad era la obra mural. La obra mural está ahora en cajones, que la conserva Rodolfo Perazzi, un gran amigo y discípulo de Grela, que está, no sé, disponible para que una institución pública decida exponerla al público para siempre, ¿no? Llamada a la solidaridad de la Fundación San Cristóbal. ¿Qué sé yo? No sé si la Fundación San Cristóbal, pero esta ciudad revienta de guita. Guille, vamos a decirlo de verdad. Agradecerte el tiempo, felicitarte por la pasión que tenés por el arte, y vamos a estar visitando seguramente la Fundación para hacer algunos reels, algunas cosas. Buenísimo. Y la próxima, estás invitado, en las proximidades vamos a hablar con Marité y te vamos a mandar un mensaje para que vengas a hablar de vos. No de alguien específico, para que no de vos. Porque la verdad que es muy interesante y se aprende mucho. Bueno, con Adriana hemos hecho curadurías de museos los dos, de la ciudad, ¿no?
y hemos tenido el privilegio de hacer la puesta completa del museo, es decir, vaciar el Palacio Ferreira, por ejemplo, en Córdoba y volverlo a llenar. De lleno. Esos son varios pisos y subsuelos. Sí, Alto desafío. Alto Sí, desafío. sí, Bueno, sí, están invitados los dos. Dale, cómo no. Pasar el señor Un gusto. Guillermo Fantoni está el 7 de junio en Fundación San Cristóbal, la obra inédita de Juan Grela. Nosotros vamos con Mr. Big.